¿Cómo están mis hermanos en Cristo? De antemano agradecemos el favor de su atención y bienvenidos al estudio bíblico que corresponde a este día, el 3 de mayo. Yo soy Manuel. En el libro de Juan, capítulo 3, el versículo 3, Jesús dijo: En verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mis hermanos, Cristo se refería al cambio espiritual que ocurre cuando le aceptamos. Seremos criaturas nuevas espiritualmente hablando. Y hoy estaremos leyendo de eso y mucho más en el Nuevo Testamento. Pero antes, pasemos al Antiguo Testamento, al libro de Jueces. Los capítulos 17 y 18 al versículo 31. En el Nuevo Testamento, el libro de Juan, el capítulo 3, los versículos 1 al 21, Salmo 104 del 1 al 23 y Proverbios 14 del 20 al 21 de la Biblia de las Américas. Idolatría de Micaía. Había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía, y él dijo a su madre: Las 1100 piezas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí, la plata está en mi poder, yo la tomé. Y su madre dijo: Bendito sea mi hijo por el Señor. Entonces él devolvió las 1100 piezas de plata a su madre, y su madre dijo: Yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Cuando él devolvió la plata a su madre tomó 200 piezas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición, y quedaron en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tenía un santuario, e hizo un efod e ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Y había un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era levita y forastero allí. Y el hombre salió de la ciudad, de Belén de Judá, para recibir donde encontrara lugar. Y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y él le respondió: Soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo: Quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré 10 piezas de plata por año, el vestido y la comida. Y el levita entró. Consintió el levita en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micaía consagró al levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y moró en la casa de Micaía. Y Micaía dijo: Ahora sé que el Señor me prosperará, porque tengo un levita para sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, y por aquel tiempo la tribu de los danitas buscaba para sí una heredad donde habitar, porque hasta entonces ésta no se le había asignado como posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu, de entre todos ellos, a 5 hombres, hombres valientes de Zona y Estaol, a reconocer la tierra y explorarla. Y les dijeron: Id, explorad la tierra. Y llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, y se hospedaron allí. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá le dijeron: ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Y qué tienes aquí? Y él les dijo: Así y de esta manera me ha hecho Micaía. Me ha tomado a sueldo y ahora soy su sacerdote. Y le dijeron: Te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero.
Y el sacerdote les dijo: Id en paz, el camino en que andáis tiene la aprobación del Señor. Entonces los 5 hombres salieron y llegaron a Lais y vieron al pueblo que había en ella viviendo en seguridad, tranquilo y confiado, según la costumbre de los sidonios, porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían relaciones con nadie. Al regresar a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿Qué hay? Y ellos respondieron: Levantaos, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, y he aquí, es muy buena. ¿Estaréis pues quietos? No os demoréis en ir, para entrar a tomar posesión de la tierra. Cuando entréis, llegaréis a un pueblo confiado, con una tierra espaciosa que Dios la ha entregado en vuestras manos. Es un lugar donde no falta nada de lo que hay sobre la tierra. Entonces de la familia de los danitas, de Sora y de Estaol, partieron 600 hombres con armas de guerra. Subieron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá. Por tanto, llamaron aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. He aquí, está al occidente de Kiriat Jearim. De allí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía. Y los 5 hombres que fueron a reconocer la región de Lais respondieron y dijeron a sus parientes: ¿No sabéis que en estas casas hay un efod, ídolos domésticos, una imagen tallada y una imagen de fundición? Ahora pues, considerad lo que debéis hacer. Allí se desviaron y llegaron a la casa del joven levita, a la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres armados con sus armas de guerra, que eran de los hijos de Dan, se pusieron a la entrada de la puerta. Y los 5 hombres que fueron a reconocer la tierra subieron y entraron allí, y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, mientras el sacerdote estaba junto a la entrada de la puerta con los 600 hombres con armas de guerra. Cuando aquellos entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis? Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca, y ven con nosotros, y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre, o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada, y se fue en medio del pueblo. Entonces ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y sus bienes por delante. Cuando se alejaron de la casa de Micaía, los hombres que estaban en las casas cerca de la casa de Micaía se juntaron y alcanzaron a los hijos de Dan. Y gritaron a los hijos de Dan, y estos se volvieron y dijeron a Micaía: ¿Qué te pasa que has juntado gente? Y él respondió: Os habéis llevado mis dioses que yo hice, y al sacerdote, y os habéis marchado. ¿Y qué me queda? ¿Cómo pues me decís: ¿qué pasa? Y los hijos de Dan le dijeron: Que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que caigan sobre ti hombres fieros y pierdas tu vida y las vidas de los de tu casa. Y los hijos de Dan prosiguieron su camino, y cuando Micaía vio que eran muy fuertes para él, dio la vuelta y regresó a su casa. Entonces ellos tomaron lo que Micaía había hecho y al sacerdote que le había pertenecido, y llegaron a Lais, a un pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada e incendiaron la ciudad. Y no había nadie que la librara, porque estaba lejos de Sidón, en el valle que está cerca de Bet-rehob, y ellos no tenían trato con nadie, y reedificaron la ciudad y habitaron en ella.
Le pusieron el nombre de Dan a la ciudad, según el nombre de Dan su padre, que le nació a Israel. Pero el nombre de la ciudad anteriormente era Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los danitas, hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En el Nuevo Testamento, el libro de Juan, el capítulo 3, los versículos 1 al 21. El nuevo nacimiento. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Salmo 104, del 1 al 23. Bendice, alma mía, al Señor. Señor Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros, y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos,
para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Él hace brotar manantiales en los valles, corren entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Los asnos monteses mitigan su sed. Junto a ellos habitan las aves de los cielos, elevan sus trinos entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que él saque alimento de la tierra. Y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Los árboles del Señor se sacian, los cedros del Líbano que él plantó, donde hacen sus nidos las aves, y la cigüeña cuya morada está en los cipreses. Los montes altos son para las cabras monteses, las peñas son refugio para los tejones. Él hizo la luna para medir las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. Tú ordenas la oscuridad y se hace de noche. En ella andan todas las bestias del bosque. Rugen los leoncillos tras su presa y buscan de Dios su comida. Al salir el sol se esconden y se echan en sus guaridas. Sale el hombre a su trabajo y a su labor hasta el atardecer. Proverbios 14, del 20 al 21. Aún por su vecino es odiado el pobre, pero son muchos los que aman al rico. El que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Mis hermanos, la palabra de Dios es poderosa y le pedimos al Señor que lo que escuchó hoy haya sido de bendición espiritual. El Señor en su infinita misericordia nos habla a través de su palabra para que le obedezcamos y que busquemos su gloria. Bendito sea Dios que aún tenemos la oportunidad de ser partícipes de su plan de salvación y de bendición divina. Les habló Manuel. Recomienda este ministerio a otros hermanos que tengan el deseo de escuchar la bendita palabra del Señor. Gracias y que el Señor le bendiga.